Amada iglesia, hermanos, bendiciones. Me place una vez más estar aquí, poder compartir con ustedes otro domingo la palabra de Dios. Particularmente me fascina la idea de poder estar en estos momentos agradando a Dios de esta manera, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, todo esto lo hacemos por medio de la fe, porque tenemos fe en que Dios va a utilizar nos va a utilizar a nosotros como herramientas para su ministerio, para su trabajo. En esta oportunidad tengo el placer de tener aquí de nuevo, como cada domingo, a un hermano bendecido por Dios, al pastor Alfonso Rafael Franco, quien nos va a estar extendiendo una palabra bastante edificadora para nuestras vidas, ya que yo estilo dar enseñanzas de índole, ¿cómo decirlo? Los misterios que emergen de la Biblia en cuestiones de profecías, en cuestiones claves. Sin embargo, no podemos olvidarnos de la esencia, ¿sí? De lo que debemos de tener presente en realidad, porque podemos saber muchas cosas de la Biblia, ¿sí? Podemos sabernos todo de la Biblia, pero si no ponemos en práctica algunas cosas, de nada nos va a servir sabernos la Biblia si no tenemos la Biblia sumergida en nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios, en coacción con los quehaceres diarios de nosotros, en coacción con nuestro comportamiento diario, ¿sí? Entonces nosotros debemos estar sumergidos en la palabra y tener la palabra como vivencia en nosotros. Entonces, me place en este momento estar en sintonía con el pastor Alfonso Franco, quien explica a cabalidad cada esencia que debemos de tener nosotros, ¿sí? O cada cosa como esencia que debemos de tener nosotros, que es la espiritualidad y la santidad en la que debemos andar. También la fe y la confianza en quién la debemos de poner, ¿sí? Y todas estas cosas las logramos entender no solamente por nuestras propias fuerzas. A veces necesitamos la ayuda de alguien más. Recuérdense que, como lo he dicho antes, hay 9 tipos de inteligencia. Está la inteligencia auditiva, está la inteligencia visual, hay diversos tipos de inteligencia, y a algunas personas se les hace mucho más fácil otro tipo de método que no es precisamente la de lectura directa. Y para eso tenemos a nuestro hermano Alfonso Franco, nuestro pastor Alfonso Franco, para detallarnos de manera muy abierta estos preceptos que debemos de cumplir a cabalidad. Y aunque sabemos que no somos perfectos, pues nosotros debemos de buscar o estar en busca de la perfección. Vamos a orar para dejar todo esto en manos de Dios. Vamos a elevar una oración antes de llamar al pastor Alfonso Franco para que todo esto quede en manos de él. Querido Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así también como en el cielo, Señor. Que en esta noche, Padre, la palabra que pueda salir de la boca de nuestro pastor, Señor, sea una palabra que llegue al corazón, Señor, y que sea como esa espada de doble filo que atraviesa y rompe los tuétanos, atravesando todo entendimiento, Señor, atravesando lo más profundo del entendimiento de nosotros, porque nuestra inteligencia jamás podrá entender tu sabiduría, Señor, pero tratamos en lo posible, Padre, de sumergirnos, Señor, en tu palabra, Padre,
estar inmersos en tu palabra, Padre, para entenderte, para entender qué quieres tú con nosotros. Toma el control de este servicio, toma el control de esta palabra en nuestro hermano Alfonso Rafael Franco, y que seas tú hablando a través de él, porque a la final, Padre, todo lo que sabemos te lo debemos a ti y toda la gloria es para ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, quedamos en tu presencia. Amén. Y con esto voy entonces a llamar aquí, por aquí está, el y hermano Alfonso. Veamos, allí está añadiendo. Todo está bajo el control de Dios. Y estamos completamente en comunión con Él para que todo quede en sus manos. En sus manos. Nos movemos mediante su poder, nos movemos mediante su poderío, nos movemos y vivimos y hacemos, es por Él, únicamente por Él, y toda la gloria es para Él. No tenemos méritos que atribuirnos ninguno de nosotros. Ahí está añadiendo esta llamada, esta experiencia que te haciendo desde Colombia hacia Perú, mi hermano. Nuestro pastor Alfonso está en Perú en estos momentos. Pastor Alfonso Franco, me bendice su presencia, me bendice en gran manera el que esté aquí junto conmigo, llevando los preceptos y la palabra de Dios como debe de ser, como mandato, como mandamiento. Nosotros ese fue el trabajo que nos quedó a nosotros aquí, ir y predicar el evangelio. Entonces, nosotros no nos queda de otra sino es obedecer la voz de nuestro único pastor, de nuestro pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, el mismísimo Dios. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga, Carlos, a ti y a toda la familia. Bendiciones para la iglesia latinoamericana y la iglesia mundial que tiene acceso por estos medios a esta oportunidad maravillosa que tenemos en este encierro obligatorio por nuestro bien, por nuestra salud, por nuestro bienestar, que estamos cuidándonos en medio de una pandemia. Bendigo a la iglesia, te bendigo tu vida y bendigo a todo el que en este momento se conecta para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Carlos, por ser y estar cumpliendo órdenes precisas del comandante en jefe, comandante supremo, que se llama Jesucristo de Nazaret. En esta noche quisiera compartir con la iglesia una enseñanza, una videoconferencia que estoy seguro que con la asistencia del Espíritu Santo va a ser de gran bendición para nuestras vidas y para las vidas de los creyentes y para el no creyente también. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, confiando y creyendo que tú vas a hablar a tu pueblo según tu voluntad, según tu majestuosidad, según tu poderío y según la necesidad de cada uno de tu pueblo que está atento a tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tomes control de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, y que a través de mí puedas tú manifestarle a las almas necesitadas, Señor,
lo que tú quieres hablar. Te lo pido pues en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que hables, Señor, al huérfano, que hables al necesitado, que hables al enfermo, que hables al caído, que hables, Señor, al que anda equivocado, Dios mío, aclárale. Que hables al rebelde, que le hables al dócil, que le hables al obediente y que le hables al no tan obediente. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Como podrán ver, estamos todos abrigados. En Bogotá hay un frío intenso. Acá en Trujillo, Perú, también hay un frío bastante. Y ni se diga de Chile. Chile creo que sobrepasa los niveles freáticos de frío. Está a muy bajas temperaturas. Realmente nosotros provenimos de la tierra del sol amada y no me canso de decirlo. Y allá hay suficiente calor y sol. Pero aquí hay mucho frío. Y el frío tiende a resfriar a las personas. Y más que todo así jóvenes como yo, les pega mucho más el frío. Dicho esto, quisiera compartir con ustedes lo que en el libro o la epístola del apóstol a los Efesios, capítulo 6, el título de la enseñanza o de la videoconferencia es ¿cómo estás protegido? ¿Cómo está tu vestido? Efesios capítulo 6. Debo destacar también que el inicio de este capítulo Tenemos un problema con el hermano. Sin embargo, en un momento se conecta y volvemos a la llamada, a la videoconferencia. Pueden ir buscando el capítulo 6 de Efesios. Allí va a pasar su prédica. Vamos a volver. Ya va un momento, se conectó y se desconectó. Vamos a ver. Veamos cuando se vuelva a conectar. Bueno, a Dios le damos las gracias. Sabemos que esto es difícil. No es aquí al lado que nos estamos comunicando, es hasta Perú que nos estamos comunicando. Sin embargo, ahí en pie de lucha, pues sin rendirnos, como buenos batalladores, peleando la buena batalla, estamos allí firmes. Se conecta y luego se desconecta. Sin embargo, vamos a esperar un momento. Allí está conectado. Vamos a añadirlo conectando allí. Está conectando en este momento. Vamos a esperar. Eso es correcto. Ahí está nuestro hermano Alfonso una vez más.
Sí, sí, no se preocupe, son las líneas, es demasiada distancia la que hay de aquí hasta el Perú y las líneas a veces fallan. Sin embargo, prosiga, prosiga, que estamos en el control ¿Estamos de Dios. conectados, Carlos? Sí, señor. Estamos conectados, entonces. Eso. Ok, muy bien. Entonces, les decía que debemos destacar capítulo 6. El apóstol Pablo realiza una serie obedeced en el Señor, obedeced en el Señor, esto que quede bien claro. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice la palabra. Honra, en segundo lugar, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya muy bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero también a los padres les da consejos. Le dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de Dios. Consejos a los que con responsabilidades laborales también. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez, Cristo, no sirviendo de ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. También hay consejos para los amos, para los jefes, para los gerentes, para los empresarios, etcétera, etcétera. Vosotros amos, yo le agrego gerentes, emprendedores, industriales, dueños de empresa, empresarios, hacer con ellos, con los siervos, lo mismo, dando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro es el mismo y está con ellos en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. De modo que si eres un amo altivo, prepotente, espero que este consejo te funcione. Hay muchos amos, jefes, son santos solamente en la congregación, pero en la empresa se transforman en unos energúmenos, maltratadores, se autojustifican diciendo que en la empresa que Dios le ha dado debe comportarse así, porque de lo contrario va a la quiebra. Nada más lejos, nada más antibíblico que eso. Esto sin dejar de resaltar
que hay jefes explotadores, esclavistas, usureros, y que al momento de negociar van a ser unos verdaderos engendros de Satanás, esquilmadores, tramposos, falsos, irresponsables, mentirosos, y pare usted de contar. Todos y cada uno de ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Una vez culminada esta pequeña introducción, este pequeño consejo, vamos a la parte, al tema a desarrollar. La armadura del creyente, la armadura de Dios. Y debo decirles que este es un concepto metafórico que Dios le da al creyente, de la forma y manera que debe andar vestido. Estas son herramientas, estas son armas para enfrentar con su sabiduría, la sabiduría de Dios, los ataques, las acechanzas, los embates, los enfrentamientos que día a día el creyente se le presentan, y para lo cual debemos estar bien preparados, confiando y confiados y muy seguros de que Dios te ha preparado para continuar defendiendo con temor y temblor la salvación. Ese regalo que Dios nos ha dado de manera gratuita, porque es un don, es un regalo de Dios. Pero que tiene un alto valor para Dios, ya que tuvo como costo o precio el derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, el sacrificio de su Hijo amado, de su unigénito, de Jesús en la cruz del Calvario, quien no conoció pecado en la cruz del Calvario, se convirtió en pecado, llevando los pecados tuyos y los míos en la cruz del Calvario, derrotando así en la cruz del Calvario también a la muerte, al resucitar al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos notar tres aspectos importantes. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: tomad la armadura de Dios. Nótese que es un verbo en tiempo imperativo, de manera imperativo, tiempo imperativo de Dios. No es una súplica, no es un favor, no es una tarea que tienes que desarrollar. Es una orden estricta, clara, diáfana e inmediata. Tomad la armadura de Dios. Es un verbo en tiempo imperativo. ¿Para qué? ¿Para qué debe el cristiano tomar la armadura de Dios que ya Dios le ha provisto? Le repito, es una forma metafórica en que el apóstol Pablo te habla. Mira, ponlo en práctica, consérvate, prepárate contra las acechanzas del maligno, para que podáis resistir en el día malo las acechanzas del maligno. Y es que el creyente a diario, o sea, no cesa de tener luchas, pruebas, enfrentamientos con
el enemigo. Pero déjeme decirte, hermano y hermana, déjeme decirte, amigo, que tú no tienes que luchar para vencer al diablo, porque el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario por Jesús. Lo que tú tienes es que poner en práctica todas estas herramientas, todos los conocimientos, toda la preparación que Dios te ha dado a través de su palabra para que estés preparado y los rechaces, así como él lo rechazó en las tentaciones cuando el diablo le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adoraras. Jesús le contestaba siempre con la Biblia, escrito está, escrito está, escrito está. De esa misma forma, tú puedes rebatirle y tienes que estar preparado para rebatirle al enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar todos los días. No cesa, él no se queda tranquilo, jamás se va a quedar tranquilo de su derrota en la cruz del Calvario que Jesús le hizo. Esto es una advertencia, es una alerta, es una señal de auxilio lo que Dios le dijo para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes en esperanza. Un mensaje de esperanza, la esperanza del cristiano. Podemos tomar como ejemplo la lucha de David y Goliat, hermano. En 1 Samuel capítulo 17, del 1 al 9, vemos que el pueblo de Dios estaba en guerra. Ese era el día malo, hermano. Ese era el día malo. Goliat siempre acechaba al pueblo de Dios por la mañana y por la tarde, los amenazaba y le decía, pero búsquense a alguien de ustedes que luche contra mí y me venza. Si él me vence, mi pueblo, la gente, los filisteos van a ser esclavos de ustedes. Pero si por el contrario nosotros le vencemos, si yo le venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Todo esto funcionaba mientras que David estaba en el campo pastoreando las ovejas de su padre. David, un buen día, su padre le envió para que le llevara provisiones a sus hermanos que estaban en la guerra y se dio cuenta, David le hizo frente al gigante resistiendo, bendito sea el nombre del Señor. Ya eso lo sabemos nosotros, que el Goliat venía con jabalinas, con corazas, con todos los aperos habidos por haber. Era un gigante de más de 3 metros, era un hombre bien alto y bien preparado para la guerra, y David era un pastor de ovejas. Pero sin embargo, David le dijo, tú vienes a mí, tú has venido maltratando, has venido humillando a mi pueblo, y hoy te cortaré la cabeza, te derrotaré, te cortaré la cabeza y la voy a echar a los animales feroces. Y en efecto, hermano, él se burlaba, pero bueno, y este muchacho viene a mí, este muchacho, ¿qué se habrá pensado? Y vemos cómo el poder de Dios se manifiesta en David y con a quien le probaron, inclusive le probaron toda una armadura. Y él dijo, no, yo no sirvo para esto, yo no estoy diseñado para esto, yo estoy diseñado para andar libre. Y fue a la orilla y trajo unas piedras lisas y con una piedra se la clavó en la frente, lo derribó y con su misma espada le cortó la cabeza y lo entregó a las fieras. Ese es el Dios, que nosotros predicamos. Ese es el Dios que te respalda a ti.
Ese es el Dios que me respalda a mí. Ese es el Dios que respalda a todo el que en Él cree, aun cuando para el mundo pareciera imposible, aun cuando para el mundo le parece locura, pues para Dios es posible. Dios se glorifica en medio de la dificultad, en medio de la impotencia de su pueblo, cuando tú ya no puedes más, cuando tú ya dices no, con mis fuerzas no puedo, Dios entra a funcionar en ti y entonces son las fuerzas poderosas de nuestro gran comandante en jefe en batalla, el que entra a funcionar, el que entra a pelear. Dios peleará por ti, bendito sea el nombre del Señor. No te afanes en estar peleando tú, porque tú no puedes con tus fuerzas humanas vencer a nadie, un enemigo que es grandísimo. La gente lo subestima, pero no, el enemigo es grande, es poderoso, pero que ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Está vencido en la cruz del Calvario por Cristo. Por eso el apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En Cristo somos más que vencedores. Todas esas citas bíblicas quiero que tú las internalices en tu mente, en tu corazón y en tu alma y las pongas en práctica. Nosotros somos pueblo escogido por Dios, nación santa, linaje escogido. No somos cualquier cosa, hermano y hermana. Ahora, me dirás, ¿cómo podemos estar preparados para la pelea? Todo creyente o cristiano que quiere salir victorioso de esta guerra espiritual debe tener bien ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. Déjeme decirle algo también, hermano. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra potestades de las tinieblas. Nuestra lucha no es con el vecino, ni con el amigo, ni con el enemigo, ni con el que me persigue, ni con el que me vitupera, ni con el que habla mal mío. Trata verbalmente. Nuestra lucha no es con él, nuestra lucha es con el que está en él, con el que le domina en él, con las fuerzas satánicas del diablo. Por eso debemos estar preparados, por eso debemos estar bien aferrados a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo que vive y mora en mí es quien pelea por mí. Dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y le lanzó una piedra y lo derrotó. Bendito sea el nombre del Señor. Y siempre, y siempre, y siempre nosotros vamos a salir vencedores teniendo la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Alabado y glorificado el Señor. Pero, hermano, amigo, hermano, tú tienes que estar bien ceñido tus lomos con el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad. El cinturón cumplía una función bien específica en los soldados del ejército. Ellos tenían una como especie de un faldón, y el cinturón le agarraba tanto ese faldón que se lo arregazaban, le agarraba también la coraza y cumplía una función bien específica el cinturón en el soldado. Pero en el creyente, el cinturón de la verdad, según Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. La verdad es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No es un destino, es un camino, la verdad. Es el Evangelio, la verdad. Es la base fundamental del creyente. Si quieres ser un buen creyente, un buen ministro de la palabra,
debes tener como base fundamental en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Déjeme decirle, de acusar ni de juzgar a nadie. He tenido la desagradable experiencia de ver cómo hermanos y hermanas mienten con regularidad, pasmosa. En un servicio evangelístico, un pastor estaba predicando en aquel entonces en mi tierra natal, en Venezuela, en Maracaibo, y se dio el lujo de hablar de él haber resucitado un muerto. Hermano, en todos los años que yo tengo en mi vida, que son más de los que me quiero acordar, jamás de los jamases he visto por la prensa, por la radio, ni por los medios que se haya un pastor resucitado a un muerto. Lo que sí tengo como experiencia, y esto es experiencia de vida y la gloria para el Señor, una vez se me encomendó de ir a predicar a un pueblo en el sur, en Maracaibo, donde fui a predicar. Le estaban haciendo homenaje casi póstumo a una persona que lo estaban despidiendo de la raza autóctona guajira. Y me dijeron, el obispo me dijo, pastor, para que vaya y predique, y fuimos. Fui acompañado de otra persona, y hubo una gran bendición en esa noche. Había mucha gente allí. En medio de la sala tenían ya la urna preparada. El personaje estaba en el cuarto, en la habitación. Te repito, lo estaban ya despidiendo. El servicio era un mensaje de homenaje casi póstumo a esa persona. En mi corazón, dejándole dicho algo, que el mensaje, me entregaron la oportunidad para predicar casi a las 12 de la noche, pero todavía la gente estaba ahí, era como especie de una vigilia. Y le predicamos. Dios puso en mi corazón que le ministramos Santa Cena. Así lo hicimos. Cumplimos la voluntad de Dios. Le ministramos Santa Cena. Lo ungimos con aceite. Eso fue un viernes en la noche. Para el próximo viernes tuvimos que volver a llegar al mismo sitio, a la misma casa, a hacer un culto de acción de gracia, porque a Dios le plació salvar a esa persona que estaba más allá que de acá. A Él sea la gloria. Ese es el Dios que yo predico, un Dios que se mueve de manera sobrenatural cuando Él quiere y como quiere y con quien Él quiere, no con quien yo le ordene. No para gloria mía, no para que yo me crea que soy el pastor ungido. A la final, la vida es un don de Dios, el milagro es un don de Dios, la salvación es un don de Dios, y quien lo da es Dios, y quien lo recibe es el que lo tiene. O sea, yo no tengo por qué acreditarme ni nada, sino de ser un vaso escogido para que Dios se manifieste y haga su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que se autoproclaman tener el don de sanidad, el don de esto, y si es un don, es porque Dios lo da. Y el que lo recibe es el que tiene el don, es el que recibe el don, no el que lo proclama, ni el que lo ministra. Pues sí, volvimos a la semana siguiente, hicimos el servicio de acción de gracias y ahí está el hombre, vivo y coleando, como dicen en mi tierra. Andar en mentiras, hermano, es andar en pecado.
no hay mentiritas blancas y mentiritas negras. La mentira es mentira y como tal es pecado. Un creyente que anda en mentiras no puede tener una buena relación con Jesucristo. Él es nuestro comandante en jefe. El pecado produce una gran interferencia en las comunicaciones del creyente con Dios. Oído con esto. El pecado produce una gran interferencia en las comunicaciones del creyente con Dios y con los demás. En segundo lugar, el creyente tiene uno de los requerimientos más importantes, que viene a ser la justicia. La justicia viene a ser el símbolo de la santidad de vida. El apóstol nos manda a estar vestidos con la coraza de justicia. La justicia es una característica de Dios, la cual es necesario e imprescindible que el creyente posea. El apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9 al 11, le dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así es que es un mandamiento buscar y obtener la justicia de Dios. El creyente no debe vivir afanado ni ansioso de obtener cosas, bienes, etcétera, sino que debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. La justicia en el creyente le ayuda para andar en amor. Primera de Corintios 13. El creyente siempre debe andar bien calzado, los pies con el apresto de la paz. Esa es otra herramienta. Estar siempre bien con el apresto de la paz. El creyente debe siempre estar preparado para llevar el evangelio de Cristo, que es la paz. Jesucristo dijo: la paz os dejo. Oído con esto que le estoy diciendo, que se lo he escuchado también a muchos de forma errónea. Hay muchísimos que dicen: mi paz os dejo. Así no dice la Biblia. Léala bien, con los ojos bien abiertos, con 2 tazas de café bien puro. Léala bien para que no le cambie la semántica, el contenido, el significado de la palabra. La Biblia dice: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso está en el libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Lo lea con los ojos bien abiertos. Es importante ver cómo en medio de luchas, batallas, crisis, pandemias, es necesario que el cristiano tenga y lleve buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio son buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Buenas nuevas de paz a personas afligidas, a personas necesitadas, porque esto es agradable a Dios. El profeta Isaías dice en su libro, en el capítulo 52, verso 7,
cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bendito sea el nombre del Señor. Otra característica, otra herramienta que debe mantener el creyente es el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. Escúcheme bien, hermano y hermana. El escudo de la fe es importantísimo para la vida del creyente. ¿Para qué debes tener bien provisto el escudo de la fe? Para apagar los dardos del enemigo, los dardos del maligno. En la oración que Jesús nos dio, culmina diciendo, y líbranos de todo mal. Ese en el original dice, y líbranos, en el original griego dice, y líbranos del maligno. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, hermano, que usted tenga bien provisto un escudo para rechazar todas las acechanzas, todos los embates del maligno. Nosotros, yo siempre lo digo y siempre lo he escuchado a muchísima gente. La gente no le cae a pedradas, la gente no ataca a un árbol que no produce fruto, a un árbol de mango que tiene buenos mangos, que buenos frutos. Allí siempre va a estar la gente de manera buscando los frutos, buscando los mangos, buscando cómo hacerse de unos buenos mangos, de ese fruto. Como nosotros, como usted, como yo, como cualquiera que se dedique, que sea llamado a predicar el evangelio de salvación, se predique a ayudar, a bendecir a las almas necesitadas, siempre vas a tener lucha, siempre vas a tener problemas. El evangelio no es una cosa fácil, pero ¿saben qué? Dice el Señor, en el evangelio no vas a tener, vas a sufrir aflicciones, vas a tener muchas aflicciones, pero ¿sabe algo? Que a mí me lo hicieron primero, a mí me afligieron primero que a ustedes. Y así que si por causa mía os vituperan, sabed que a mí lo hicieron primero. Y es para nosotros una bendición ser perseguidos, ser vituperados, ser calumniados, aún por la causa del evangelio. Si esa es la causa por la cual me van a vituperar, que me vituperen todo el tiempo, pero de allí no me muevo un ápice. Es lo que Dios me ha enseñado a hacer, es lo que Dios me ha llamado a hacer, a predicar el evangelio para la salvación de las almas, a predicar el evangelio que sana, que salva, que bautiza, que da poder. Ese es el llamado y ese es el consejo que te doy, hermano y amigo, que tú comienzas en el camino, que comienzas en el misterio, tiempo y fuera de tiempo, sabiendo esto, que el trabajo en el Señor no es en vano, da los mejores réditos, da las mejores ganancias, da las mejores utilidades, da los mejores premios. El creyente debe siempre saber que la fe es imprescindible en su vida como tal, ya que sin fe es imposible, sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. También dice la Biblia que lo que no es de fe es de pecado, es pecado. Por lo tanto, todo creyente que milita en el ejército de Dios debe estar lleno de fe. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto lo predicamos la semana pasada. Según la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1.
un poquito de fe mueve montañas. Si tu fe fuera como una semilla de mostaza, tú le dirías a esa montaña, desarráigate, y se desarraigaría. En la epístola del apóstol Pablo a los hebreos vemos a vencedores de la fe. Y podemos destacar a varios. Por ejemplo, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Abraham. Por la fe, Sara, siendo una vieja anciana, esta de vieja no en tono peyorativo, una anciana de edad, estéril, pudo concebir a su niño, a Isaac. Por la fe también, Abraham, quien había recibido la promesa que en su simiente serían bendiciones, no dudó ante el llamado del Señor de sacrificio a Isaac y lo hizo, obedeció hasta el último instante, sabiendo, estando seguro, estando persuadido de que el que había hecho el llamado, él mismo tenía el poder para resucitar a su hijo aún después de muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo que Sara. Sara dijo, ella nunca dudó. Yo soy una vieja, soy una anciana, ya la costumbre se me fue. ¿Qué voy a poder tener yo? ¿Cómo voy a amamantar niños yo a esta edad? Pero estaba segura del que había hecho el llamamiento, del que había hecho la promesa de que ella iría a tener un niño. No fallaba, no mentía, no miente, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y así, por la fe, cuando nació Moisés, lo escondieron por 3 meses para que no fuese, cayera en manos del rey que andaba matando a los primogénitos. Por la fe rehusó llamarse Moisés, hijo de la reina, de la hija del faraón, y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites corporales del pecado, teniendo como mayores riquezas de Cristo antes que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón que le habían ofrecido. Por la fe dejó Egipto, sin temer a la ira del rey, porque se sostuvo viendo lo invisible. Por la fe, Abraham salió sin rumbo fijo donde ir, solamente buscando la tierra prometida. Por la fe pasó en seco el mar rojo. Pasó en seco el mar rojo. Y la gente que lo venía persiguiendo trató de imitarlo y todos murieron ahogados. Hermano y hermana. En quinto lugar, el yelmo.
o casco. Sigue de manera imperativa el apóstol diciendo, tomad el yelmo de la salvación. Qué interesante que después de hablar de la fe, se habla de salvación. El apóstol en la epístola a los romanos dice, justificados pues por la fe, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es imprescindible en la salvación del creyente. San Juan capítulo 3, verso 16, que es lo que diría yo en mi manera de ver, la esencia de la Biblia. San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la eukómene, para que dio a su Hijo unigénito, que sacrificó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, oído con esto que también le he escuchado a muchos decir crea, no es crea, es cree, hoy, cree, no se pierda, mas tenga la vida. El apóstol Pablo le dice al creyente, cubre tu cabeza con el yelmo de la salvación, para que no dejes que el enemigo, el maligno, ponga dudas en tu mente acerca de la salvación. Para que no ponga pensamientos que te alejen de Dios. La mayoría de las batallas, de las luchas del creyente son libradas en la mente, con el yelmo de la salvación sobre su cabeza, de manera espiritual, de la esperanza de salvación. En tiempos difíciles, el creyente llega a dudar de su salvación. Y llega hasta creer que no es salvo. Por último, hermano, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única de las armas ofensivas, porque las demás son para cuidarse, para defenderse. Pero esta es ofensiva, la espada de doble filo. Es la única arma ofensiva del cristiano en la Biblia. Es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios, que la lea continuamente, que la lea bien, con los ojos bien abiertos. Como dice un pastor amigo, con los ojos bien abiertos. Es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar el enemigo, sepa usar la verdad de la palabra para derrocar las fortalezas del enemigo. Oído, la fortaleza del enemigo, no al diablo, porque el diablo ya fue derrotado por Cristo. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para atacar al enemigo. ¿Qué ejercicio debemos hacer? ¿Qué hacemos, pastor, para obtener eso? ¿Cómo hacemos para asegurar la victoria? Orando de vez en cuando, dice la Biblia. No dice de vez en cuando. Orando en todo tiempo. El creyente está llamado a orar sin cesar. Orad y velad sin cesar para que no caigáis en tentaciones. Cuando Pablo comienza a hablar acerca de la lucha espiritual, no ordena buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración constante es la única manera en la cual el creyente puede fortalecerse espiritualmente. La oración debe estar presente antes, durante y después de la batalla. Antes, durante y después de la batalla. Y vigilar. Estar siempre velando con perseverancia y súplica por los santos. Usted y usted, hermano, usted, amigo, usted, hermana,
debe velar por sus pastores, debe suplicarle a Dios por sus pastores, debe estar pendiente de sus pastores, porque sus pastores velan por usted y tendrán que darle cuenta a Dios por usted. La vigilancia es muy importante en la vida del soldado. Un soldado del ejército no podrá ser sorprendido nunca, jamás. Nunca será destruido tan fácilmente. El creyente que está en continua vigilancia está planeando un ataque y se dará cuenta cuando está siendo atacado y podrá rápidamente contraatacar. Voy concluyendo. Quisiera de la palabra de Dios con este consejo en mente. Siempre vamos a tener la victoria. Pues que aun cuando andemos en la carne, nosotros, usted y yo andamos en la carne, hermano. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos proteja. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encierro, déjame decirte, hermano y hermana, que no estás solo. Que Dios está contigo para cuidarte, para protegerte, para bendecirte. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén y amén. Amén, pastor. Muchísima palabra. Creo que quedó más que explicado cada contexto en este libro de Efesios, el cual sabemos, cuando investigamos un poco más adelante, a sus 90 años, cuando Juan escribió a las 7 iglesias, Jesús propiamente le mandó a escribir a las 7 iglesias que estaban en el Medio Oriente en ese momento. Les mandó a escribir, y esta era la iglesia de Éfeso. Sabemos que esta iglesia estaba era muy activa, era demasiado activa, pero tenía algo Dios en contra de la iglesia, y era que había perdido su primer amor. Y es de eso de lo que estamos hablando cuando enfocó la parte de la oración y la comunión constante que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo. Antes de finalizar, para leer esta parte, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Dios, que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es hacer, es ser. Eso es el cristianismo. Entonces, hay muchas personas que están ahorita muy mal fundamentadas, que piensan que por hacer tantas cosas yo voy a hacer. No, es quién soy. ¿Cuál es la comunión? ¿Cuál es mi primer amor? ¿Cuál es esa comunión con la que yo coacciono en conjunto con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo? Entonces, es muy importante armarnos aquí de todas estas cosas que nos relata el apóstol Pablo, y nos lo deja saber que es la armadura de nuestro inmenso creador. Muchísimas gracias por la invitación, pastor. Siempre es un placer para mí tenerlo aquí conmigo, en apoyo como debe de ser, peleando la buena batalla de la fe, y haciendo lo que Dios nos mandó como encomienda a hacer, como trabajo a hacer, y nosotros cumplimos su buena voluntad. A todos los que nos ven y los que nos verán más adelante en las redes de YouTube,
bendiciones, bendiciones a su vida, bendiciones en cada cosa que emprenda, pero ojo, que el eje de todo lo que emprenda sea Dios y más nada. Que el Amén. eje y el que maneje todas las cosas que ustedes emprendan sea nuestro grandísimo creador, porque desconectados de la vid, nada somos. Muchísimas gracias, pastor. Tenga buenas noches y nos vemos en la próxima sintonía. Dios les bendiga.